Hola a todos, seguimos aquí. Ahora vamos a cambiar un poco de paradigma, ¿no? Hemos estado en la mesa de clínica y hemos visto cómo la herramienta SciLab podía ayudar en ello. Ahora vamos a pasar a quizás un aspecto más académico, más de investigación, ¿no? Que es otra de las ramas dentro de la psicología, que es cómo podemos utilizar toda pues eso, ¿no? Toda la teoría subyacente, esa teoría de grafos, ¿no? Todos estos modelados matemáticos en el uso de eso, ¿no? de modelar y la investigación científica. Lo que vamos a hacer es una simple presentación de decir que la teoría de grafos, cómo se puede utilizar en psicología, muy breve, porque vamos a ir un poquito también justos de tiempo, ¿no? Y luego ya pasaremos al debate que moderará Nuria, ¿de acuerdo? Y soy muy breve, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Pues eso, lo que he dicho, ¿no? Presentar un poquito la teoría de grafos, que sepamos todos lo que significa, para luego poder que el debate sea más fructífero para todos. Ver un poquito cómo es su aproximación psicológica, porque la teoría de grafos es una teoría puramente matemática, y luego ya pasamos al tema de debate. La teoría de grafos. ¿Qué es la teoría de grafos? Pues así, muy sencillamente, es la rama de las matemáticas que estudia los grafos. A la matemática le encantan estas cosas, a mí siempre me hace mucha gracia, porque ¿qué es un espacio vectorial? Algo que se comporta como un espacio vectorial. Clarísimo todo, ¿de acuerdo? Bueno, pero aquí lo importante es entender qué es un grafo, ¿no? Si la teoría de grafos estudia los grafos, vamos a saber qué es un grafo. Pues un grafo es cualquier objeto que se pueda representar a través de bolitas y conexiones. Es decir, cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier evento, cualquier sistema que podamos poner un nodo y unas uniones, que en teoría de grafos se llaman vértices y aristas, va a ser un grafo. Y las matemáticas ha desarrollado toda una metodología asociada a ello de, una vez que tenemos ese objeto, cómo podemos analizarlo. Nos va a permitir modelarlo, nos va a permitir estudiar estas redes complejas. Y, obviamente, pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Pues vemos un ejemplo muy sencillo de conexión de vértices, tan simple como 1, 2, 3, nos va a decir cuántos vértices tiene cada cosa y demás. Luego, por ejemplo, un metro. Un metro no deja de ser un grafo también, con sus estaciones y conexiones entre ellas. Y lo que nos viene aquí importante, ¿no? El cambio psicológico y el modelado de procesos psicológicos. Nosotros entendemos los significados como esos nodos, ¿no? Y las implicaciones como esas aristas. Pero vamos, en psicología se puede estudiar muchas más representaciones a través de teoría de grafos. Lo interesante de la teoría de grafos es que nos permite analizar, ¿de acuerdo? Es decir, nos permite definir un sistema como un grafo y todas las herramientas asociadas matemáticas nos las permite utilizar para ello, para trabajar sobre ese sistema. Y aquí yo quiero recalcar dos cosas, porque nos permite estudiar su estructura y sus dinámicas, ¿de acuerdo? A nivel de estructura nos permite estudiar su centralidad, la jerarquía que existe entre los diferentes nodos, cuál es el nodo más importante, cuál está más conectado, cuál menos, cuál es un intermediario, cuál está totalmente ajeno al sistema. También nos permite analizar esas conexiones, en plan, pues en un metro, si quiero ir de Príncipe Pío a Barajas, pues ¿cuál es el camino más corto para ir? Si quiero cambiar en este significado, ¿qué me va a pasar en mi sistema? ¿De acuerdo? Entonces, esos pequeños matices nos va a permitir analizar la estructura. Y también cálculo de características de la propia red. El sistema es grande, es pequeño, es muy denso. A lo mejor hay una persona con muchísimos constructos, muchísimos significados, pero muy pocos relacionados entre ellos. Y luego una persona que tiene muy poquitos, pero unas relaciones súper complejas, ¿no? Entonces, también nos permite analizar eso. Y algo que no se nos puede olvidar es el análisis de dinámicas. Lo bueno de los grafos es que no simplemente nos quedamos con estructura, ¿de acuerdo? Que eso es algo que a lo mejor pues muchos modelos de psicología, incluso la técnica de Regía en principio, son modelos muy estructurales, modelos muy estáticos, ¿no? Que no nos permiten estudiar su evolución en el tiempo. En cambio, hay una rama entera de propagación de la activación y en teoría de grafos que no solamente nos permite estudiar cómo es la red en un momento dado, sino cómo podría evolucionar, ¿no? ¿Qué pasa si este nodo cambia? ¿Qué pasa si el sistema se mueve, las conexiones cambian? Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy típico son las redes neuronales que veis ahí, ¿no? De cómo se van activando neuronas, cómo va pasando una a otra y termina dando un resultado, ¿no? Siguiendo... Bueno. Sí, solo una cosa que quizá aclara también aquí, sobre todo para cuando se compara más con modelos que vienen de educación, etcétera, que al ver los modelos igual os ha recordado a mapas conceptuales, ¿no? Los de Novak de los años 70, etcétera. Acordaos que un mapa conceptual no implica relación causal. ¿No? En un mapa conceptual, un león es un mamífero está al punto. No hay, lo digo porque entonces la dinámica, bueno, podría ser que se reorganizara algo si un león pasa a ser un reptil y tal, pero no se desvía causalidad, no fluye causalidad. En cambio, en lo que estamos presentando nosotros como mapas cognitivos borrosos, lo que fluye entre lo que pasa por las líneas es causalidad. ¿No? Porque si hago esto, entonces soy esto, que es la diferencia, ¿eh? Como subtipo de grafo, en este caso, entonces sí que hay dinámicas. Exacto.
Y ahora pasemos un poquito más a, claro, esto es una teoría que se puede aplicar a muchísimas cosas, metros, análisis de cualquier tipo. La aproximación psicológica a la teoría de grafos. Y aquí, pues, vuelvo a ser un poco pesado con el nomotéticos versus ideográficos, ¿de acuerdo? Obviamente la teoría de grafos es algo transversal y se puede aplicar tanto para modelos nomotéticos, en los cuales podemos conectar, pues eso, ¿no? Pues diferentes medidas en diferentes test, en diferentes características nomotéticas, pero también podemos aplicarlo a los modelos ideográficos, ¿no? Estudiar cómo la persona, procesos internos de esa persona se pueden evaluar, ¿no? Y aquí quizás yo lo que planteo es uno de los mayores retos de la psicología hoy en día, o desde esta perspectiva, es cómo podemos lograr integrar estos dos modelos, ¿no? Y no sé qué quiero preguntar tú algo. Sí, en este caso y aplicado a psicología, quizá otros, bueno, a otros ámbitos no sé, porque claro, estamos hablando de sujetos en este caso. Pero fijaos que también hay una forma intuitiva de entender lo que es tercera persona, primera persona, ¿no? Al final, lo que es nomotético es desde fuera, ¿no? Y lo que es ideográfico es desde dentro. Con lo cual, quizá una manera de integrarlo, al menos en psicología, es una óptica. ¿Cómo explicarlo? Literalmente como si superpusierais un mapa al otro, teniendo en cuenta que unos constructos provienen de lo que Kelly llamaba constructos profesionales, ¿no? O sea, que son, por eso os decía que en el caso en que sean del investigador es mejor que sean lo más tocando a la base posible, porque si no realmente es literalmente una idea de olla. Es decir, ¿dónde has visto esto? ¿No? O sea, cuanto más cerca del territorio, mejor, ¿no? Entonces, superpuestos unos a otros, ¿no? Si entrarais en un nodo y vierais que se despliega el mapa de otro, quizás sería una metáfora visual, ¿no? Para entender de dónde viene ese otro mapa, es decir, de lo que está superpuesto el primero. Sí, además, claro, las dos versiones, tanto ideográfica como nomotética, tienen un valor propio y un valor que no son incompatibles ni son excluyentes, ¿no? En el sentido de el modelo ideográfico no va a aportar esa complejidad única, pero sí que es cierto que si no entendemos los procesos globales a todas las personas, difícilmente vamos a entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Que es al fin y al cabo el objetivo de la psicología. Y yo creo que con esto ya nos vamos a dedicar el tiempo a los temas de debate, ¿no? Y doy paso a mi compañera Nuria. Muchas gracias. Lo primero es, bueno, felicitaros a todos, ¿no? Porque estamos muy contentos de toda la aceptación que ha tenido esto y creo que es un tema que obviamente tiene muchísima importancia, así que os felicito, especialmente a Luis Ángel, que ha trabajado mucho para que esto se esté dando aquí. A ver, yo la verdad es que me pilla todo un poco lejos, ¿no? Entonces voy a hacer algunas preguntas así generales que a mí se me han ocurrido sobre incluso algún proyecto en el que he podido pensar de investigación utilizando este Scilab, ¿no? Pero a lo mejor estoy un poco fuera de tiesto en algunos casos, entonces os voy a lanzar algunas preguntas. La primera es, obviamente, todo en la mañana llevamos hablando de clínica, no veo más cosas y entonces me gustaría pues preguntaros en qué otras áreas se puede utilizar, que no sean la clínica puramente de psicología. Yo aquí vuelvo a decir lo que he dicho antes es una herramienta muy transversal. Al fin y al cabo, lo que estamos planteando no es una aplicación concreta, no una herramienta para evaluar un trastorno ni para hacer un cambio. Estamos planteando un modelo teórico en el cual se conceptualiza el cambio como un grafo, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso a nivel de investigación es algo muy valioso. Y aquí yo soy muy pesado con el tema en psicología muchas veces vemos la matemática y esto como una herramienta. Tenemos teorías psicológicas muy verbales, muy tal, y utilizo la estadística para comprobar si tengo razón o no, compruebo grupos y demás. Pero a veces nos hace falta pues, modelos teóricos más fuertes, modelos teóricos de los que partir y poder trabajar desde ellos. Y yo creo que lo que realmente aporta el Scilab a la investigación y a todos los contextos de investigación que queramos trabajar sobre ellos es este modelo, un modelo conceptualizado como un grafo que nos va a permitir una mejor comunicación entre los investigadores y una forma de establecer nuevas hipótesis y muchos más desarrollos a raíz de eso. Y ahí hay un salto entre, porque cuando me lo presentaron por primera vez vi como una rejilla acoplada a una teoría de grafos, ¿no? Sí. O un grafo. ¿Hay un salto ahí o es simplemente que habéis tenido la gran idea de hacer eso en conjunto, ¿no? O sea, no sé si me explico. ¿Hay algo más que una rejilla bien diseñada o bien llevada a cabo por la persona que está haciendo esa rejilla aplicada a la teoría de grafos? Bueno, hablamos con ellos. Sí, hay algo que de hecho había detenido esto durante décadas, que era cómo se pasa de la rejilla a la implicación literal de causalidad.
que sabéis que se hacía con correlaciones, pero es que la correlación, ya esto pues de primero, no implica causalidad. Con lo cual siempre estábamos bloqueados por el tema de que en el fondo podría ser todo al revés de cómo estaba. Claro, en ese caso sí que se nos ocurrió, sobre todo queriéndolo derivar en un mapa cognitivo borroso que desviara causalidad, la rejilla de implicaciones. O sea, hay una interfaz, digamos, que hace que pase de una foto a una película. Para decirlo así, decir, la rejilla no deja de ser una fotografía, no sabíamos hacer la película. Ahí es donde se nos ocurrió, con el ejemplo del mapa cognitivo borroso, decir, hombre, las implicaciones, lo cual despierta esto que hemos dicho ya alguna vez, es decir, pero bueno, las implicaciones son según la persona, por supuesto. Pero es que hagas lo que hagas siempre va a ser según la persona. Eso sí que no hay manera de saltar al decir, no, es la realidad, porque eso ya sería una bola de cristal. ¿No? Pero ahí está el salto que permite entonces hacer la película de rejillas del futuro. Entonces, en ese sentido sí que es una herramienta única. En ese sentido sí. Vale. En ese sentido sí. Y déjame recordar también que la entrada no solamente tiene que ser rejilla, ¿eh? O sea, la entrada puede ser lo que está pasando aquí. De hecho, lo he pensado cuando has dicho, yo estoy un poco lejos, no se puede estar lejos de un mapa. En todo caso estarás más o menos cerca de un sitio determinado, pero si estás en otro sigues estando dentro. Pues ahí voy un poco a mi siguiente pregunta, que es, siempre estáis hablando como casi que serían casos únicos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde aquí, de todos los datos que se van obteniendo a partir de este programa, de este laboratorio, podemos generar una teoría, ¿no? O algo, un concepto general de algo? Ahí yo... No sé si... Es que os miro a vosotros, pero no sé si miraros a vosotros. Ahí te pongo yo, por ejemplo, los ejemplos que hemos estado investigando actualmente con la rejilla. No hay que olvidar que la rejilla es un modelo y sí que evaluamos casos y estudiamos el caso único, ¿de acuerdo? Pero, claro, la teoría de grafos nos permite estudiar esos casos únicos y sacar índices que son globales a todos los casos. Es decir, lo que hemos dicho antes, es decir, nos permite estudiar la jerarquía de los constructos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un caso que va a presentar después Carlos, ¿no? del espacio pH que he explicado antes, que nos va a explicar un poquito la jerarquía de los constructos, pues ¿cómo afectan al bienestar cada uno de los constructos en función de su jerarquía? ¿Qué es más importante para la persona? ¿Esos constructos que son nucleares, que definen su identidad y los cambios en ellos? ¿O son más importantes los superficiales, que los tiene más en el día a día y son más inestables? Pues, claro, así es como unificamos, ¿no? lo ideográfico, lo que vemos en el individuo, a lo nomotético, a través del análisis ideográfico de índices globales, índices nomotéticos que podemos observar en esos mapas. Sí. Yo aquí, Nuria, creo que has tocado un tema importante en el ámbito de la psicología, que es el tema de la teoría, ¿no? Y bueno, no sé si será la misma sensación que tiene la audiencia, pero yo, bueno, percibo que cada vez más hay una ausencia de teoría cuando se investiga en psicología. Quiero decir, no hay un marco teórico que subyaga las investigaciones que se hacen. A veces, bueno, pongo un ejemplo, se mide por medir cualquier cosa y luego, bueno, ya se pone en relación porque como en psicología todo está relacionado con todo, algo saldrá. Quiero decir, cuando se trabaja en algún artículo, se hace alguna tesis, pues esto suele ser habitual, ¿no? Que en función de los resultados se establecen las hipótesis y eso no está bien, no está bien. Como contrapunto, por ejemplo, Spearman, ¿no? El modelo bifactorial de inteligencia de Spearman. Spearman desarrolló su modelo teórico de inteligencia y a continuación sentó las bases de lo que luego vino a ser el análisis factorial exploratorio. Quiero decir, primero partió de una teoría y luego la trató de verificar empíricamente. Y tengo la sensación de que en psicología vamos cada vez más hacia una ciencia del dato. Y no sé si con la irrupción de la inteligencia artificial eso va a ser definitivo. No sé si es la misma sensación que tiene la audiencia o mis compañeros. No sé si... Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, exactamente. Yo creo que en psicología estamos yendo hacia ello. Estamos adictos a la estadística, estamos adictos a buscar correlaciones, a buscar ese tipo de conexiones y nos estamos olvidando de lo importante de la metodología de las matemáticas, que es modelar. Entender las matemáticas como un lenguaje que podamos compartirlo entre todos, que sea objetivo y podamos verlo, más que comprobar si tiene un Pearson de una correlación p-valor por debajo de 0,05. Yo creo que además aquí que tenemos en la mesa expertos en inteligencia artificial, pues sería interesante también conocer la opinión, ¿no? Yo agradezco la invitación de estar aquí. Yo fui alumno de esta facultad de psicología. Como empecé como segunda carrera y no pude terminar porque estaba haciendo un doctorado en inteligencia artificial en medicina que era bastante absorbente. Y sí, realmente uno de los avances más importantes que se han producido en el campo de la
inteligencia artificial, Judea Pearl, que es uno de los padres de las redes bayesianas, pues sus trabajos, su gran aportación, que se ha ido más allá de la inteligencia artificial y se extiende a la epidemiología, es tratar de construir modelos causales a partir de datos observacionales, que es una cosa muy interesante y que es en medicina, bueno, la psicología está íntimamente relacionada con la medicina, ¿no? Es también dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Y a propósito de lo que comentabais, que a veces se hace la contraposición entre la teoría y la práctica. Dice, bueno, esto es teórico, esto es práctico, esto es así en teoría, pero... Y alguien dice, lo más práctico es tener una buena teoría. Porque claro, la teoría, eso se ha demostrado en la ciencia, en la física y en un montón de ciencias más, que cuando tienes un buen modelo es capaz de interpretar la realidad, y la ventaja de los modelos causales es que precisamente permiten predecir el resultado de una intervención frente a los modelos correlacionales, que solamente dicen, bueno, pues sí hay correlación y a lo mejor, bueno, los modelos correlacionales te sirven para predecir qué es lo que es probable que ocurra, y a lo mejor eso es suficiente en algunos casos para estar preparado para lo que probablemente va a ocurrir. Pero los modelos causales van mucho más allá, ¿no? Y ahí hay posibilidad de colaboración y de buscar modelos sólidos. ¿Sí? Pues nada, yo también agradezco muchísimo estar aquí. Y nada, me gustaría resaltar una particularidad que tiene Scilab, y es que en general los modelos de inteligencia artificial y tal, lo que tratan es como o incluso modelos estadísticos, es tratar de sacar patrones comunes a un montón de individuos y tal, pero en este caso lo que se trata es de encontrar un modelado que sea personal para cada individuo. O sea, cada persona utiliza unos constructos particulares y lo que estamos tratando de construir es unos mapas que son ad hoc a cada uno de esos individuos, ¿no? Y luego tratar de validarlos y tratar de encontrar, pues eso, si tiene incongruencias o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es, desde un punto de vista puramente técnico, pues lo hace muy interesante. Y por otro lado, pues impide que se puedan utilizar técnicas que son muy comunes, pues prácticamente todo el machine learning y todo gran parte de la estadística, pues no se puede utilizar porque no tienes muchos datos. Porque, o sea, serían datos de una sola persona, no datos de un montón de personas, que es lo que normalmente tienes. Yo, muy breve, en relación a lo que le preguntabas que ha contestado Alejandro, es verdad que el contrastar, por ejemplo, índices, llámense cognitivos como quieran, es una posibilidad de trascender lo individual, y otra posibilidad es el contenido, ¿eh? También en la pregunta que hacías tú de cómo se hace para todos nosotros. A lo mejor si hiciéramos un mapa de lo mismo y lo contrastamos, vemos que hay un núcleo común. Con lo cual, ese núcleo, es que además lo podemos ver físicamente, o sea, si los superponemos, de repente igual te sale una zona muy iluminada, que es lo que compartimos todos. Esa parte es común, que tiene la gracia además de la sutileza del borrosa. Es decir, esto lo creemos el 100%, esto el 90%, esto el 70%, esto tal, con lo cual estás en la periferia del mapa, que es, por ejemplo, como se hace con mapas cognitivos borrosos cuando lo que miden, por ejemplo, es intervenciones psicosociales, ¿no? De si se aceptaría construir un museo al lado de no sé qué. Pues hay gente que está de acuerdo y gente que no, y ahí es donde ves que en la periferia se desdibuja. Eso es, bueno, me surgen un montón de preguntas, pero unido un poco a eso, también mi pregunta es sobre la fiabilidad del sistema, ¿no? Si lo pasan diferentes terapeutas o diferentes personas que realicen el cuestionario, ¿cómo de fiable es el resultado? ¿Cómo de igual es el resultado respecto a eso? Y lo uno también, uniendo también lo de mi compañero Adrián, yo trabajo con drogas y entonces me ha puesto a huevo lo del fentanilo. La potencia de ese tipo de reforzadores, ¿no? ¿Cómo somos capaces de introducir? Porque claro, si tú dices, no, es que claro, el fentanilo pues tiene mucha potencia por las razones que sea, pero es que además también genera unas consecuencias físicas que también generan más potencia. O, por ejemplo, tú puedes verte gordo, pero realmente si pesas 150 kilos, estás gordo, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices a esa persona, cómo introduces ese tipo de variables en esta, no sé si he mezclado un poco las dos cosas, pero cómo el terapeuta puede llegar a, de alguna forma, definir eso, que serían lugares comunes, ¿no? Para generar después conceptos más generales para todos, ¿no? Sí, en cuanto a lo primero que decías, recuerdo en su momento ya se le planteaba a Kelly el tema de la fiabilidad de la rejilla, ¿no? Que se le decía, si lo pasas 2 veces y tal, ¿hasta qué punto? Pero claro, no sé si él lo decía desde el respeto, pero sí que es verdad que decías, a ver, a lo mejor hay que pensar de otra manera, ¿eh? Porque claro, eso tiene sentido quizá con un test psicométrico, pero él decía, a ver, si tienes un termómetro que siempre marca lo mismo, está estropeado.
Quizás otra manera de verlo. Es decir, si un termómetro marca la temperatura, debe cambiar. Entonces, seguramente, si lo paso yo y lo pasas tú, saldrá algo ligeramente diferente. Si saliera radicalmente diferente, algo ha pasado. Porque en el fondo estamos centrados en lo que nos ha dicho la persona. ¿No? Es verdad que ahí sería tu conversación y la mía han sido diferentes con esta persona. Pero si no cambiara, también sería sospechoso. Es decir, o tiene TOC, ¿no? O Asperger o algo, ¿no? Es decir, ha contestado exactamente lo mismo a ti y a mí. Con lo cual probablemente es más conceptualizable como un termómetro, como decir, habrá diferencias porque su discurso ha sido diferente. Yo pienso en proyectos de investigación dedicados un poco a eso, Claro. ¿no? A medir un poco Claro. estos Te cabe la posibles posibilidad, cambios, ¿no? siempre está, de estandarizar, igual que se hace con rejilla, estandarizar algunos constructos. Es decir, como aquí si no, esto no va a salir nada, ¿no? Pongamos algunos constructos que sabemos que deberían salir. Por ejemplo, en el tema que decías tú de hábitos saludables, pues poner eso, sano, insano, gordo, delgado, no sé qué decir, esto tendrá que salir. Pero es verdad que si saliera idéntico sería sospechoso, pues eso, como un termómetro, es decir, no funciona bien. Y lo otro que decías tú de marcar un límite estándar, supongo que es justamente ponerse de acuerdo en qué es lo estándar, ¿no? Como eso, como gramos de alcohol en sangre para considerarte alcohólico. Es decir, si la regla es esta, respetémosla. Y puede haber ámbitos en que sea muy discutible, ¿no? Y otros en que es objetivo. Es decir, mira, si pasa de esto, llámale como quieras, ¿no? Pero en tercera persona se llama así. Bueno, yo diría que la fiabilidad más bien es una propiedad del instrumento, ¿no? de las personas, ¿no? Pero más que con la fiabilidad yo relacionaría todo este análisis de grafos y redes psicométricas con el tema de la validez. De la validez en el sentido clásico de validez, es decir, tradicionalmente la validez suponía establecer unas hipótesis, hacer explícito una red nosológica y verificar empíricamente esa red a través del método científico. Y aquí esta metodología te obliga, ¿no?, a hacer explícita esa red nosológica. Y yo creo que este es uno de los puntos fuertes de esta propuesta. Sí, ahí yo también comparto esa opinión. Y hablando de fiabilidad y validez, ¿no? Yo creo que es el mayor de los retos a nivel de este modelo de la técnica de rejilla, muchas veces por lo que dices tú, Luis Botella, y lo que dices tú, ¿no? Es decir, la calidad psicométrica no es algo de la persona, sino del instrumento. Lo que pasa es que para medir esa calidad muchas veces la medimos a través de la persona. Y si la persona cambia, va a ser imposible saber si cambia porque el instrumento está mal o cambia porque realmente ha cambiado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este año sí que estamos trabajando en intentar buscar esa fiabilidad y esa validez a través de matriz multirasgo multimétodo y otras técnicas, ¿no? Y nos encontramos con esa dificultad de que, lo que decíamos antes, es una técnica muy reactiva. Cuando yo paso una entrevista, estoy evaluando a la persona está cambiando. Y eso a nivel psicométrico es un dolor de cabeza. Porque es que cuando lo mido, cambia. Lo vuelvo a medir, vuelve a cambiar. Entonces, ¿cómo somos capaces de medir la fiabilidad? Pues es un problema, porque únicamente tenemos el TRTs y ahí está el problema. Claro, es un reto que tenemos ahí por delante. Sí que lo que buscamos hoy en día es ciertos índices estandarizados, como lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos la elaboración ideográfica, pero a lo mejor sacamos ciertos índices que busquemos que sean fiables, que veamos que se mantengan estables. Por ejemplo, uno que hemos visto es el de centralidad. A pesar de que los sistemas cambien, los constructos cambien, se mueva el sistema, se muevan las implicaciones, la rejilla sea totalmente distinta, que veas y digas no correlaciona nada la de una semana a la otra, de repente la centralidad de los constructos sí. A lo mejor hay más implicaciones, pero el que tiene más implicaciones es el mismo significado. Y el que menos tiene sigue siendo el mismo significado. A lo mejor antes tenía 10 y 5, pero ya tiene 20 y 10. Pero se mantiene esa estructura, ¿no? Pues yo creo que la idea es tirar por ahí. Y luego respecto a la validez, también lo veo complicado, ¿no? Siempre es un tema, yo las validez siempre la he visto como mucho más complicado que la fiabilidad. Y lo que estamos intentando ahora, pues eso, matriz multirasgo multimétodo, que consiste en ver si realmente mide el cambio psicológico esto, pues vamos a ver si puede predecir otras variables que van a través del cambio psicológico. Y si somos capaces de predecir esas variables, podemos asumir con mucho cuidado, como siempre, obviamente, que más o menos de momento parece que sí que estamos midiendo eso. No sé si quieren... Bueno, yo sí también. Sí, vamos, la validez es básicamente lo que estáis tratando de hacer ahora, ¿no? Sí. Que es eso, pues a través de experimentos que habéis hecho con alumnos o pacientes, pues ver si efectivamente, si nosotros pensamos, por ejemplo, que el sistema, o sea, que si es inconsistente, ese grafo es inconsistente, pues pensamos que eso debería, o sea, ese grupo de personas debería fracasar, mientras que o tener una tasa de fracaso superior a aquellos que son cuyo grafo es consistente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues es lo que estamos tratando de hacer para validar pues esto, este asunto. Bueno, has comentado una cosa que también me parece muy relevante en psicología, ¿no? Como el tema de las teorías y otra asignatura pendiente en psicología, que es la medida del cambio, ¿no? Claro. Y yo creo que vuestra herramienta permite incluir relativamente fácil la variable tiempo y medir el cambio, ¿no?
En ese sentido yo creo que es una buena noticia para los psicólogos evolutivos, ¿no? Que veo por aquí algunos profesores ilustres de psicología evolutiva. Igual nos pueden comentar luego en el turno de preguntas, ¿no? Cómo se han usado redes, por ejemplo, para modelar el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Y luego otro tema son con los índices de centralidad. Luego sí hay que tener cuidado a la hora de interpretar algunos índices de centralidad, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja con constructos psicológicos, porque en algunos de ellos lo que miden son distancias, y cuando se trabaja con constructos psicológicos esa distancia se operativiza con correlaciones que pueden ser negativas, pero una distancia no puede ser negativa. Entonces, en ese sentido, bueno, poner un toque de atención sobre cómo interpretar, ¿no? Algunos índices de centralidad. Y nada, de acuerdo, me parece muy buena vuestra propuesta porque permite incorporar la variable tiempo y medir el cambio, ¿no? Que en psicología es fundamental. Y bueno, hay muchas medidas de cambio, ¿no? Como la fiabilidad de las diferencias, de las puntuaciones diferencias, ¿no? Que yo creo que os pueden resultar útiles. No sé. Y muy breve, pero es verdad que puede haber un punto casi de deformación profesional, ¿no? Porque estaba pensando, cuando hablas con físicos, lo que dirían de que cambia al ser medido. Es decir, sí, se llama principio de indeterminación. O sea, ya lo tienen más que asumido, pero claro, los físicos son los que dicen que si necesitas estadística, diseña un experimento mejor. Me dejó muy parado la afirmación. Es como, esto es para psicólogos. O sea, a lo mejor mirando otras disciplinas dices, bueno, igual es que estamos midiendo otra realidad, ¿no? Que no nos habíamos dado cuenta de que los modelos que nos inspiraban eran newtonianos, prácticamente, ¿no? Pues, bueno, yo tengo una pregunta, os voy a lanzar aquí. Yo cuando me planteé esto dije, bueno, como proyecto de investigación utilizando Scilab me plantearía algo como pensando no desde la investigación, sino desde el investigador, ¿no? Cómo nos vemos los investigadores a nosotros mismos, ¿no? Se podría, yo que sé, coger un grupo de investigadores jóvenes, senior, mujeres, hombres, hacer estos constructos, hacer este mapa de general, ¿no? Y decir, estos serían los cambios que habría que dar socialmente para que los investigadores no fuéramos de esta determinada forma, bueno, no fuéramos o nos comportáramos de una forma quizás mejor para todos el resto de investigadores. Y ¿eso sería posible? ¿Sería un proyecto que tendría sentido con este programa? Yo, de hecho, creo que sería fascinante. A lo mejor era una cosa muy conocida, yo no lo sabía hasta hace poco, que en España no lo sé, en Estados Unidos existe la psicología de la ciencia. Sí. Que es justo lo que estás diciendo tú. Ya no la filosofía de la ciencia, sino psicología, que parece lo que he dicho yo, de cómo piensa un físico, cómo piensa un psicólogo. Sería fascinante y sería un estudio de psicología de la ciencia. Hay muchos estudios que apuntan eso, ¿no? Que las mujeres nos vemos de una determinada forma y por eso hacemos determinados proyectos, como los seniors se ven diferentes. Entonces, sería generar ese mapa de todos los científicos en este caso y luego también cómo poder aplicar posibles procesos de cambio para mejorar que todos fuéramos un poco iguales. De hecho, dicen que por ejemplo, evaluamos proyectos diferentes las mujeres que los hombres, dependiendo de si es una mujer o un hombre el investigador principal. No sé si esto os parece una locura o se podría utilizar inteligencia artificial para ese proyecto. Seguro. La semana pasada leí un artículo que hablaba de cómo si las mujeres médicos diagnostican mejor que los varones médicos. Y se ha demostrado que en el estudio, por lo menos, que las mujeres aciertan más que los médicos. Claro, y era muy interesante la discusión del artículo, si realmente es porque tienen mayor capacidad o porque hay sesgos de selección, porque las mujeres trabajan en unos servicios en vez de trabajar en otros. Pero esto es muy interesante, ¿no? Yo, por alusiones, yo soy físico y que la física es apasionante porque permite una objetividad y permite hacer modelos matemáticos muy precisos y ojalá pudiéramos aplicar los modelos de la física a todo. Pero hay muchos problemas realmente humanos y ya, aparte de que hay problemas pues, de orden moral, por ejemplo, la ética no puede construirse como se construye la física porque no hay un experimento. Pero incluso el campo de la psicología, al ser ciencias humanas, es todo mucho más flexible, más difuso y hay que buscar un equilibrio entre, no podemos pensar que todo es subjetivo y que lo que importa es el juicio clínico del psicólogo o del médico,
pero tampoco es todo matematizable como si el ser humano fuera una máquina. Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre la objetividad y la subjetividad y la intuición humana, que hoy por hoy, aunque la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, todavía no llega a la capacidad, y probablemente habrá aspectos en que nunca la inteligencia artificial llegará a equiparar al ser humano. Es decir, la idea en que una máquina pueda sustituir al médico, yo creo que no va a llegar nunca, y que lo mismo que tampoco una máquina podrá sustituir al psicólogo. Pero en nuestro grupo siempre hemos intentado tener la perspectiva de que las herramientas que hacemos para diagnóstico médico no están hechas para sustituir a los médicos, sino que están hechas para ayudar como una herramienta a los médicos. Y en ese sentido, un tema en que hemos trabajado siempre mucho en nuestro grupo es el tema de la explicación. O sea, no basta con que a un médico le digas, este paciente tiene un 87% de probabilidad de tener cáncer. No, hay que decirle por qué. Y por muchos motivos. Primero, porque el que va a tomar la decisión, la responsabilidad es del médico. Pero luego también porque muchas veces la inteligencia artificial se equivoca. Entonces, si el sistema es capaz de explicar por qué se ha equivocado, pues el médico podrá decir, pues a lo mejor, o sea, si hay una discrepancia entre el médico y el sistema experto, es importante que haya una explicación, porque entonces el médico podrá decir, bueno, pues que realmente había una cosa que a mí se me había pasado por alto, o al revés. No, este es un caso particular que el conocimiento que tiene este sistema experto, lo mismo que es para la medicina, pues también para la psicología, ¿no? Por eso, el que haya un conocimiento explícito en forma de un grafo, me parece esencial, pero siempre teniendo en cuenta que es una herramienta al servicio del psicólogo y no algo destinado a sustituir al psicólogo. Me parece una trivialidad, pero no es tanta trivialidad porque, por ejemplo, cuando se habla ahora de una inteligencia artificial, se dice, mira, ahí hemos comparado a tantos radiólogos con un sistema experto para análisis de mamografías y acierta más el sistema de visión artificial con redes neuronales, acierta más que el 80 y tantos % de los psicólogos. Pues muy mal, porque ese no es el objetivo de la inteligencia artificial, o no debería serlo. No es comparar a un experto humano frente a una máquina, sino al experto que tiene la herramienta frente al experto que no la tenía, ¿no? Y parece una trivialidad, pero mucha gente fascinada por los avances de la inteligencia artificial se olvida de algo tan elemental como esto, ¿no? Bueno, para aquí en esta audiencia supongo que no es necesario decirlo, ¿no? Pero por si acaso lo digo. Muy breve, me recuerdas la frase esa que circula ahora por internet de que tu trabajo no te lo va a quitar una inteligencia artificial, pero sí una persona que controle la inteligencia artificial. Sí. Pues si no queréis añadir nada más, yo creo que vamos a dar turno a la sala por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta corta y rápida. ¿Los casos que estáis estudiando se pueden enlatar? Quiero decir, y que sirva para aprender, para reproducirlo, para entrenar al que se está entrenando, sin problemas éticos estos que muchas veces nos limitan tantísimo. Gracias. Bueno, yo no soy un experto de bioética, así que bueno, tenemos una charla después que hablará más sobre ese tema, pero es complejo. Yo creo que enlatar los casos es complejo porque nuestra herramienta, el Scilab, parte de una perspectiva muy ideográfica y sí que podemos sacar índices generales, centralidad, ese tipo de asuntos, pero si queremos enlatar necesitamos categorizar y siempre necesitamos modelar, necesitamos como que vamos perdiendo un poquito cada vez, ¿no? En el sentido de si buscamos agrupar muchas cosas, lo que vamos a perder, me recuerda como un análisis de componentes principales, ¿no? Si queremos bajar la dimensionalidad del problema, tenemos muchos casos muy distintos, lo que vamos a perder es un montón de información por el camino. La pregunta aquí, quizás, lo que debemos plantearnos a nivel de debate es, ¿merece la pena? Es decir, ¿realmente queremos hacer eso o no? ¿Hasta qué punto queremos entrar en inteligencia artificial con muchos casos? ¿Qué nos puede aportar? Este es... ¿Un caso de un terapeuta? ¿Sí? Quiero decir, un caso de un terapeuta con todo su desarrollo, muchísimas horas, y una especie de gemelo digital, ¿no? Sí. Si vale la analogía. Y entonces que la persona que se está formando pues trabaje contra esa historia clínica, o esa historia terapéutica que sucedió una vez y le sirva de entrenamiento, una especie de sparring automático, que va haciendo cosas y va aprendiendo sencillamente, ¿no? Y si se equivoca contra un
pitido de la máquina, no contra nadie que sufre a veces. Sí, yo creo que eso es uno de nuestros desarrollos, ¿no? La creación de ese gemelo virtual, ser capaces de extraer la información de un sujeto, que ahí sería más fácil, ¿no? Porque siempre son sus mismos constructos, siempre es la misma información, sí que sería más fácil de quizás de encapsular, agrupar y estudiar esa evolución, encima, como decíamos antes, ¿no? Este sistema sí que permite estudiar mucho la dinámica y permite mucho meter el factor tiempo en ello, pero sí que es cierto que nos enfrentamos a bastantes retos. Aquí quizás los expertos en inteligencia artificial y demás puedan hablar un poquito más de cuánta cantidad de datos hacen falta para nutrir un sistema, ¿no? Porque sí que es cierto que para nosotros a lo mejor hay muchos datos de una matriz de 20 por 20 y tenemos unas 13 medidas, pero claro, a lo mejor algo a nivel de machine learning, inteligencia artificial, es como, me estás contando un chiste. Es decir, son nada de datos. No sé si queréis aportar algo al respecto. Yo lo que diría es que la inteligencia artificial nació en 1956 oficialmente, y ya antes había estudios, y que ha habido dos épocas principales que se han superpuesto naturalmente, pero hay una inteligencia artificial basada en conocimiento, en que lo que trata es de reproducir la información que tiene un experto, y son los famosos sistemas expertos, y luego desde sobre todo el año 2000, especialmente el año 2012, la inteligencia artificial se ha basado principalmente en datos, pero que no es imprescindible construir la inteligencia artificial con datos. Tenemos una experiencia de haber trabajado con un proyecto europeo para programación de implantes cocleares, no había datos, y con el conocimiento de los expertos construimos un sistema que funcionaba de maravilla y se quedaban impresionados. Y aquí habéis puesto en la transparencia anterior el sistema nomotético, me parece que se llamaba, sí, que nunca había oído yo esa palabra. Yo soy un codirector de esa tesis junto a un profesor de esta facultad de psicología, Miguel Ángel Carrasco, y con conocimiento experto se puede construir un sistema que está dando muy buenos resultados. Lo que pasa es que hoy en día, como la inteligencia artificial basada en datos está dando unos resultados tan impresionantes y es tan fácil, porque es mucho más fácil construir inteligencia artificial basada en datos que basada en conocimiento experto, pues por eso ya a veces uno, como ha explotado hace tan recientemente este campo, que se olvida todo lo que había antes, y que las redes neuronales son maravillosas para muchos campos, pero por ejemplo una limitación importante de las redes neuronales es que no son modelos causales, con lo cual no te permiten predecir. Otra limitación de las redes neuronales es que no permiten cuantificar la propia incertidumbre, te dan un resultado pero no tienes, en general, habría que matizarlo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la inteligencia artificial hay muchas posibilidades. ¿Cuántos datos hacen falta? Pues depende, y también hay modelos que tienen la ventaja, como las redes bayesianas, y estoy barriendo para mi casa porque es la técnica con la que hemos trabajado, que permiten combinar conocimiento experto con datos. Es decir, no es solamente la inteligencia artificial basada en datos, que por mucho que hoy sea el tema de moda, hay vida más allá de la inteligencia artificial basada en datos, afortunadamente. Sí, pero es lo que está comentando Javier, es que en este caso no se trata de entrenar nada, no es que tengas muchos datos, como he comentado antes, no puedes tener muchos datos porque cada persona maneja unos constructos distintos, entonces no tienes, digamos, las columnas, las features no son, los atributos no son constantes, no son los mismos para cada persona, entonces ese esquema de trabajo, que es el aprendizaje automático, lo hemos evitado desde el principio porque es una técnica que no se ajusta a lo que estamos buscando. Entonces lo que se busca es una técnica de modelado, que en este caso son grafos, que puede ser... también estamos trabajando con lógica, se puede usar lógica temporal, o sea, hay un montón de técnicas de modelado que te pueden ayudar a razonar sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, simplemente que es otra cosa distinta. Igual, como decía Javier, igual no es lo que está más de moda ahora mismo, pero bueno, hay muchísimas técnicas. Sí, probablemente para el caso entero no, y ya veis que algunas de las que hay incluso comerciales suenan bastante autoayuda, ¿no? Pero sí que sería posible, quizás estaba pensando, con práctica deliberada, ¿no? Con microprocesos en terapia y tal, que sí que al final son muy similares, ¿no? Y que entonces fuera un modelo de entrenamiento para futuros terapeutas de cómo reaccionar a una ruptura de la alianza terapéutica por desacuerdo en las metas, ¿no? Porque ahí probablemente la variancia interindividual es muy poca, ¿no? Con lo cual sí que podría ser un modelo entrenado para decir, mira, si haces esto, esta es la forma correcta de responder a esto. Que es verdad que no es toda la terapia, pero es una microhabilidad trabajada con práctica deliberada. Pero podría ser útil, por ejemplo, para formación de másters, etcétera. Bueno, pues sintiéndolo mucho, esta mesa se tiene que levantar porque viene otra ponencia de retos bioéticos, así que muchas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Gracias.